Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de video viernes. Hoy continuamos con la primera lección del libro de los Hechos. Antes de empezar, quisiera recordarles algunas cosas que en la introducción les pedí. Una de ellas es que lea todo el libro de los Hechos, léalo de corrido y si es que es posible, siga haciendo esta tarea hasta que terminemos el estudio de los Hechos. No sé cuántas veces va a poder leerlo, pero espero que sean muchas, espero que sean varias veces. ¿Sí? La otra cosa que quisiera recomendarles es que adquiera el folleto de estudio que nos pida los hermanos que están ya en la iglesia. Tendremos disponible este libro en nuestra librería para que ustedes puedan seguir los estudios cada viernes. Ahora, siempre es de provecho tener una Biblia de estudio como la mía. Esta Biblia de estudio de Scofield es la que nosotros utilizamos. La versión de la Biblia es la Reina Valera 1960 y esto nos va a ayudar de mucho para el estudio. Ahora, continuamos con el estudio el día de hoy y recuerden que vamos a ir cada semana estudiando un poquito más acerca de esto. Hoy quisiera que recordemos algo que nosotros dijimos que el Señor Jesucristo había prometido antes de su ascensión mandar al Espíritu Santo en el versículo 8, que es la clave de este libro, del capítulo 1, versículo 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, dijimos también nosotros que así como en los evangelios nosotros vemos a Jesucristo obrando aquí en esta tierra, en el libro de los Hechos nosotros vemos a Jesucristo obrando a través de los discípulos por el poder del Espíritu Santo y vemos cómo avanza el evangelio desde Jerusalén hasta lo último de la tierra y nos compete a nosotros también hoy en día. Entonces, quisiera que veamos que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo fue dada para que el creyente, sea el hogar del Espíritu Santo aquí en esta tierra, donde permanece el Espíritu Santo para enseñarle, para transformarle, para darle poder y para capacitarle para ser testigo al mundo de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Fíjense conmigo que los discípulos esperaron en Jerusalén, como se les fue dicho, para que viniera el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículos del 12 al 14 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sí. Porque los discípulos creyeron a la palabra de Dios, obedecieron a su mensaje y regresaron a Jerusalén para esperar la venida del Espíritu Santo. Ahora, fíjense conmigo en Hechos capítulo 2 y el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Sí, los apóstoles junto con los creyentes estuvieron en Jerusalén en el día de Pentecostés esperando al Espíritu Santo, como se les dijo, ¿sí? Se reunieron en el aposento alto y lo más seguro es que estaban orando y estaban adorando al Señor. Ahora,
El día de Pentecostés fue dado por la ley de Moisés, donde debían guardar esta fiesta cada año, así como lo hacían con la Pascua. Sí, la celebración eran 50 días después de la Pascua y lo hacían así como si hubiera sido el Sabbat, con adoración pública y con sacrificios en el templo. Ahora, fíjense los versículos 2 y 3 del capítulo 2 de Hechos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, ¿recuerdan ustedes la promesa del Señor Jesucristo en Juan capítulo 16? Miren lo que dice. Voy a poner una señal aquí y quiero leerles de esto porque esto es lo que pasó, ¿no? Cuando Jesucristo prometió la venida del Consolador, que iba a ser para enseñarles, para transformarles, para guiarles a toda la verdad, se cumplió aquí en Hechos capítulo 2. Entonces, Juan capítulo 16 y el versículo 7 en adelante dice lo siguiente. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿cuán importante es esto? Que el Espíritu Santo ahora viene para morar en el creyente. Es el Espíritu Santo que glorifica al Padre, es Él en nosotros que da la gloria a Dios. Y los discípulos estaban juntos ahí y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo vino a morar en sus vidas. Ahí fue cuando ellos nacieron de nuevo espiritualmente. Vino el Espíritu Santo para darles vida, para capacitarles para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Lo mismo que para nosotros, cuando creemos en la obra de Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas para hacer su hogar. Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice que fue ahí cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas por haber creído en el Evangelio. Entonces, Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue ahí que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas. Sí, esto significa que en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo fue enviado para vivir en los corazones de los creyentes. Ahora por esa obra fueron hechos parte de la familia de Dios. Ya no solamente siervos, sino hijos de Dios, para hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Y a todos los creyentes nos ha unido en Cristo Jesús, y a esto llama la iglesia. En Hechos capítulo 2 nosotros vemos el inicio de la iglesia. ¿Sí? Ahí empezó Dios, ahí hizo Dios lo que ahora está utilizando para hacer su voluntad aquí en el mundo, que es a la iglesia, o más bien dicho, más que hacer su voluntad, porque Él la hace,
a utilizar a la iglesia para hacer la obra de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, en nuestro folleto dice, recuerda que en la cena del Señor Jesús prometió a sus discípulos que le pediría al Padre que enviará al Consolador, quien viviría en sus hijos para siempre. Esto está en Juan 14, 16 y 17. Fue aquí, en Hechos capítulo 2, que esto se cumplió, ¿sí? Él hace lo que Él dice, y eso es porque Dios no miente. Dios con su palabra no está dudando, no está diciendo sí, pero no. Parte de la cultura para nosotros en Ecuador está afectada por los quichuas, y cuando por la parte cultural, ¿sí? Por el trasfondo que se tiene de la opresión de los españoles, pero también yo diría por la carne, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, eh, eh, las personas dicen sí, pero realmente quiere decir no, ¿sí? Y esto es algo cultural, pero también algo mezclado con la carnalidad del hombre, ¿sí? Este mismo problema yo lo he visto en África, donde la gente es lo mismo. Te dice para agradarte cuando estás presente, sí, pero en realidad no. Y por eso el incumplimiento en trabajos, la mentira, todo eso. Entonces, no es posible que una persona pueda hacer la voluntad de Dios en sus propias fuerzas, y por eso el Espíritu Santo Dios mandó al Espíritu Santo, quien puede hacerlo y quien lo hace una obra interior desde adentro en nuestras vidas para hacer su voluntad. ¿Sí? Ese día que el Espíritu Santo bajó para morar en los creyentes, empezó la iglesia, y nosotros ahora podemos ver que la iglesia es el grupo de creyentes nacidos de nuevo alrededor del mundo que tienen el Espíritu Santo. Ellos forman la iglesia de Jesucristo. La iglesia local se reúne en diferentes partes, por ejemplo, en Cuenca, en México, en Monterrey, en Ciudad de México, cuando decimos en Ecuador, en Cuenca, en Quito, en diferentes lugares, ¿no? Es la iglesia local. Pero la iglesia universal son todos los creyentes, unidos por el Espíritu Santo. Somos la iglesia de Jesucristo. Fíjense en Hechos capítulo 28 lo que nos dice. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Y cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas, vino a ser nuestras vidas el templo del Espíritu Santo aquí en la tierra. Fíjense lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 19. Primera a los Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, es importante para que nosotros sepamos las veces en que Dios habitó aquí en la tierra. Primero fue cuando vino a morar en el lugar santísimo, en el tabernáculo que Moisés construyó, bajo las instrucciones que él le dio en Éxodo capítulo 25 hasta el 40. Para que el Espíritu Santo habitara entre gente caída, tuvo que crear un sistema de leyes y de sacrificios que cubrieran temporalmente sus pecados y los protegiera de su ira. ¿Sí? Por eso el estudio del Antiguo Testamento es muy importante. Y ver ahora
cómo es, ¿no? Luego de eso, que ya no hubo el templo, Salomón hizo un templo para que habitara ahí y Dios mandó, él mismo habitó ahí en el templo, pero luego dejó de habitar ahí, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios venía, cumplía un propósito, mandaba su Espíritu Santo y se iba, ¿no? Para con la iglesia es muy diferente. Ahora, luego de que Jesucristo murió en la cruz y el velo del templo fue rasgado, hizo el paso libre, el acceso libre a través de la obra de Jesucristo. Entonces, a través de haber creído en el Evangelio, nosotros venimos a ser parte de la iglesia porque viene el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y nos da el acceso directo al Padre. Nosotros somos ahora el templo del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, y rasgó de arriba abajo el velo del templo que separaba al pueblo de su presencia, ahora Dios quiso mostrar el camino hacia Él, había sido restaurado, había sido puesto por el Espíritu Santo, y eso pasó en el día de Pentecostés, cuando comenzó la iglesia, cuando el Espíritu Santo vino a morar en los creyentes. Y ahora toda persona que cree el Evangelio, entra el Espíritu Santo a morar en su vida y forma parte de la iglesia de Jesucristo aquí en esta tierra, ¿sí? Hoy ya nosotros no tenemos que esperar la venida del Espíritu Santo, lo único que nos toca hacer es creer al Evangelio, creer a la obra de Jesucristo, y el Espíritu Santo mora en un creyente nacido de nuevo, ¿sí? Él nos da vida, Él nos introduce en la iglesia, ¿sí? Ahora, regresemos a Hechos, capítulo 2, y veamos lo que dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablase. Esa palabra llenos tiene que ver con control, ¿sí? Tiene que ver con que lo que les guiaba a hacer lo que hacían era porque el Espíritu Santo les dirigía. Sí, esto es muy importante. Ese control del Espíritu Santo habla acerca de una dependencia en Él. ¿Sí? Lo que me controla es lo que me está capturando toda la atención. Lo que me guía, lo que me habla por su palabra, lo que me dice. Eso controla mi acción, mi obrar. Entonces, en Hechos capítulo 2, vemos que ellos comenzaron dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 y el versículo 4. Ahora, el Espíritu Santo que mora en nosotros también quiere controlarnos y usarnos de acuerdo a su voluntad con el fin de que otros escuchen el Evangelio. Cuando leemos nuevamente Hechos 2, capítulo 4, vemos que ahora los discípulos empezaron a hablar en otros idiomas. Cuando habla de lenguas no es algo inentendible, sino que más bien ellos podían hablar en otros idiomas de otra gente, porque en la fiesta de Pentecostés, en el tiempo que habían ahí, venían judíos de todas partes, y esto es lo que vemos a continuación. Venían de todas partes donde por el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, ellos fueron dispersados, fueron gobernados o sometidos por otros imperios, otras naciones, pero seguían cumpliendo por las sinagogas, estudiando de la palabra de Dios, y viajaban a Jerusalén para celebrar estas fiestas, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia,
en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirone, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos. Sí, aquí esto es muy importante porque el control del espíritu no es que perdemos la capacidad de razonar, sino que Él nos guía a hacerlo. Y hablaban algo sin sentido, sino las maravillas de Dios. Y la gente le entendía, ¿ya? Qué importante es esto, dice. De pronto todos los discípulos empezaron a hablar idiomas que no conocían. El Espíritu Santo les capacitó milagrosamente para que hablaran idiomas diferentes a su lengua nativa. Uno pensaría que habría confusión y ruidos en medio de tanta emoción, pero no todos hablaron al mismo tiempo, sino que de la manera que el Espíritu les dirigía. Dios no es autor de confusión. Él estaba en control de este evento maravilloso, no los creyentes. Sí, qué importante es esto, ¿no? Sí, lo que los evangelios son para Cristo, los hechos de los apóstoles son para el Espíritu Santo. Son el principio de su presencia y poder, ya que el que hace la obra interna en las vidas de los creyentes es Él. ¿Sí? Recordemos algo de lo que Cristo Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, en cuanto a la gran comisión. Sí, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, y esto es muy importante porque si no consideramos nosotros que es por la obra de Él aquí en la tierra, no es posible la vida cristiana y no es posible la extensión del Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas. Es por el Espíritu Santo que esto se llevó a cabo. Y cuando nosotros, recuerdan lo que les dije en la introducción, el libro de los Hechos termina como que falta algo, ¿no? Como que no tiene una conclusión. Por supuesto que no tiene una conclusión porque tiene vigencia hasta el día de hoy lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de la iglesia. Continúa llegando hasta el fin del mundo. ¿Sí? Así como estuvo con los discípulos en Jerusalén, así estaría con ellos cuando fueran a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Es por el Espíritu Santo que se cumple esta promesa y es de Él el que nos guía a hacer lo que quiere. Cristo en su ascensión y al descender el Espíritu Santo hicieron un intercambio. Cristo cambió su presencia corporal con los discípulos en Jerusalén por su omnipresencia espiritual con los discípulos en todas partes. Si usted ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, porque Él es el que le hizo nacer de nuevo, Él es el que selló, Él es el que le capacita para entender su palabra, le abre los ojos, dice Efesios 1:18, que le quita el velo, le deja ver, es como que nos alumbra, nos ilumina en su palabra. Y no solo eso, pero también que nos capacita para hacer lo que solamente Él puede hacer, producir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos muestra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y es en base al conocer su palabra, en base a lo que Él ha hecho. ¿Sí? Entonces, leímos ya en Hechos capítulo 2 hasta el versículo 11. Qué importante es esto, que nosotros nos damos cuenta que es solamente por Él. ¿Sí? Ahora hay algunas preguntas aquí que quisiera que ustedes mediten y pensemos en esto. Dice,
¿Por qué les dio el Espíritu Santo a todos los creyentes y la habilidad de hablar en diferentes idiomas? Vimos un poquito esto ya. Porque ahí habían gente de diferentes partes que hablaban diferentes idiomas. Fue el Espíritu Santo que les capacitó para hacer esto, ¿no? ¿Cómo es que habían judíos que hablaban otros idiomas? Ya sabemos por qué históricamente fueron conquistados por otras naciones y venían de diferentes partes para celebrar la fiesta de la Pascua y se quedaban para la fiesta de Pentecostés. Sí. Con el paso del tiempo, algunos perdieron el idioma hebreo y vivían en otros lados, pero venían a hacer la fiesta. Cuando escucharon de los discípulos por el Espíritu Santo hablar en sus idiomas, dijeron, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Recuerden el versículo clave del libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Fue el Espíritu Santo que les capacitó de esta manera para que todos oyeran el Evangelio en su propio idioma. Y estaban maravillados al oírlo en sus palabras. ¿Sí? Qué importante es esto, ¿no? Algunos que creyeron y otros decían, y estos están borrachos, están llenos de mosto. ¿Sí? Solamente Dios nos abre los ojos y cuando uno cree a la verdad, es creer al Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso tan importante lo que vamos a seguir viendo. Y hasta aquí voy a dejar la primera parte de la lección 1, que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros y es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Él es el que lo hace y utiliza a los discípulos de hoy día para compartir su mensaje. Fue en Pentecostés que empezó la iglesia de Dios y es la iglesia que hoy hace su obra aquí en la tierra. ¿Sí? Hermanos queridos, que podamos continuar con el estudio y la próxima semana continuamos con la segunda parte de esta lección 1 del estudio de los hechos. Saludos.